Las voces, los sonidos, los silencios. La soberana en la red. Acá estamos al aire. Coronados de gloria. Coronados de gloria vivamos. El programa conducido desde la virtualidad por la capitana Teresa Gato, que no nos puede acompañar el día de hoy, como ya está acostumbrado el público, pero pronto volverá y será catastrófico. ¿Cómo? Se está acumulando. Será catastrófico para ella volver a Argentina. Totalmente. Yo le digo, trata de bajar un poco, pero bueno, así estamos. Así estamos. Sí, porque a efectos de los recientes acontecimientos, acá, a cuadras de acá, yo no tendría ninguna gana de volver. También que uno ama la patria y todo eso, pero por favor. ¿Qué conceptos? Acá estamos tratando, hoy vamos a... Ella por lo menos ama la patria. Su patria, la ama. Total, es que todos amamos nuestro territorio. Ya hay ciertas palabras que no sé, digo... Es todo un ejercicio, es una responsabilidad. Yo creo que hace un tiempito a esta parte lo que vengo planteando es la necesidad de que nos revisemos en cada gesto para hacer de nuestros gestos un hecho significativo. Creo que hay un centro, que no nos podemos perder de vista, que lo demás distrae. Y que ese centro, que va acumulando otros centros, pero digo, hoy es Santiago Maldonado. Y es la urgencia de la aparición. Después todo lo demás, ¿sí? Es billutería. Sí, a mí me ha resultado muy angustiante desde que arrancó, desde que se conoció la noticia de la desaparición y demás, ver cómo mucha gente querida se lo toma con una levedad total, que justamente que ponen como, que contraponen argumentos que no tienen que ver con el caso, tratando de deslegitimar la denuncia que se hace y sentir que hay un lugar donde uno no se puede reconciliar con el otro, porque eso, estás a favor de la vida o estás en contra de ella, y subestimar una causa de este tenor es no estar a favor de la vida, porque estás diciendo, estás siendo selectivo con la vida de quién también. Totalmente, pero creo que volvemos a lo mismo. Yo durante toda la semana no podía dejar de pensar en una entrevista que en algún momento creo que la planteé acá, ¿no? Una entrevista que le habían hecho a Margarita Urás a propósito del estreno, ¿sí? En el Festival de Cannes de Hiroshima Mon Amour, donde toda la prensa y los periodistas estaban escandalizados porque dos amantes en el cuarto de un hotel, ¿sí? Hablaban de Hiroshima. Y cuando se le dio el micrófono a Margarita Urás, ella dijo que lo escandaloso no estaban dos amantes en un cuarto de hotel hablando de Hiroshima, sino que lo escandaloso era Hiroshima. Yo creo que acá, ¿no?, tenemos que pensar lo mismo, y lo que nosotros no podemos escandalizarnos, ¿sí?, o cambiar de foco de aquello que es lo urgente, ¿no?, y lo fundamental. Y que lo fundamental no tiene colores, no tiene partidos, no digo, y que además si hay algo que sí me subleva
y que creo que toda mi generación que ya nació teniendo un diccionario, ¿sí?, en donde la palabra desaparecido tenía su propia definición, nos hemos criado con referentes que supieron, ¿sí?, llevar adelante sistemáticamente un reclamo sin revanchas, ¿sí?, a lo largo del tiempo, sostenido, ¿sí?, con la urgencia necesaria, la convicción imprescindible y por sobre todo el reclamo de una justicia y castigo, ¿sí? Y digo, ¿por qué no aprendemos de esos referentes? Ya tenemos escuela, ¿sí? Ya tenemos escuela para saber, ¿sí?, de qué va algunas cosas. Y creo que en ese lugar, ¿sí?, hoy la desinformación o el territorio en el que estamos discutiendo algunas cosas se vuelve peligroso, cuando lo fundamental, ¿sí?, es la desaparición. Sí, pero también pensar que somos la nación del indulto. No nosotros, pero... A ver, digo, a mí nada me sorprende, somos una sociedad que aún no ha cambiado ciertos paradigmas fundamentales en la educación para creernos que porque llevamos 4 décadas en una posdictadura, ¿sí?, podemos hablar de una democracia cuando aún seguimos siendo una sociedad golpista. Definitivamente, ¿sí? Eso no nos vuelve golpistas a todos, pero tenemos que saber que tenemos que trabajar por ser democráticos, ¿sí? Y que es todos los días un trabajo por ser democráticos. Uno no es porque sí, ¿sí? Entonces me parece que acá, independientemente, digo, hay una urgencia por pronunciarse y hay mucho pronunciamiento que parecería necesario porque si no, no pertenezco, que tampoco está ayudando o colaborando en lo que es una práctica significativa de una búsqueda necesaria, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, no tenemos que perder como la ruta, el lugar fundamental. Y yo te decía afuera que tenía muchas ganas de arrancar con un poema que siempre el territorio del arte a mí me ayuda a poder pensar algunas cosas. Este poema se llama Duda y dice así: hoy escribo versos, mato el tiempo, sin poder acercarme al verbo exacto, tal vez sea vano, la gente está en la calle y solo puedo mirar carteles luminosos. Las pancartas son pocas y no alcanzan, no creo que llegue al verbo exacto. Escribo versos, mato el tiempo, pero la calle es un abismo y hay que pelear con la prosa del odio. Tal vez mis versos mueran, pero un nuevo tiempo traiga el verbo exacto. Este poema es de Claudio Ferraris. Claudio fue secuestrado el 30 de julio de 1977. Escribe de los 18 años, fue estudiante de letras. En el 75 publicó con un amigo varios poemas, entre ellos este, que se llama Duda, y que aparece en un libro de textos de escrituras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, entre el 74 y el 83, un libro que se llama Palabra Viva, y que me ayudaba a tratar de poner algún contorno a tanta confusión y dar de algún modo esta bienvenida a un nuevo programa, donde antes de ver cómo cortamos, quiero como esto se ve frente a esta cuestión, ¿sí? Quiero darle la bienvenida a Pablo Debussy. Yo estoy feliz que él me acompañe, estoy muy feliz que él me acompañe. Teresa, lo lamento, cuando vengas, ¿sí? He traído ya no una promesa, sino alguien concreto, digamos, dentro de lo que es el ámbito de las letras, crítico literario, becario del CONICET, trabaja sobre una pasión en la que me aconseja permanentemente, que es la literatura, pero se reunió, nos conocemos hace bastante tiempo, se reunió a una pasión en la que yo siento que lo pude contagiar, que tiene que ver con el cine, y después vamos a hablar un poco de eso. Hoy creo que todo el programa, también con nuestra invitada en teatro, el programa de hoy nos va
a llevar a un ámbito de cruce, a las artes en sus lugares de intercambio, ¿no? La literatura con el cine, la literatura con el teatro. Y bueno, con Pablo vamos a hablar de varias cuestiones, ¿no? Digo, no en vano también hablé de que es becario del CONICET, tenemos como una larga travesía en común de muchas cuestiones, de muchas preocupaciones, pero otra de las cosas por las que a mí me alegra que Pablo esté acá es porque hay un fundamento, si se quiere, en las prácticas que para mí es ético y que es moral, y que en esos fundamentos nos encontramos con Pablo desde que nos conocimos, y entonces, bienvenido. Bueno, gracias Sara, gracias por la invitación, No, por favor. por la presentación. No, y ahora nos vamos a Nos vamos a un temita mientras Por esperamos favor. a nuestra invitada de hoy. Ningún problema. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones. Escuchamos La Violencia por Agárrate Catalina. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. O me manda la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad. Soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. La Soberana. Soy un montón de mierda brotando La de Soberana las en la red. alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se la encaminó. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Acá estamos, nuevamente en Coronados de Gloria. Vivamos. Vivamos, coronados de Por la gloria. Soberana. Bien, voy a aprovechar, te dije que te traía con la condición de que te quedaras todo el programa, Pablo. Y lo primero que me gustaría charlar es acerca de que cuentes un poco, ¿no? Cómo desde la literatura te acercaste, cómo la literatura te acercó al cine, que cuentes un poco cómo es este territorio de investigación entre el campo de la literatura y lo que empezaste a recorrer relacionándolo con cine.
Bueno, en verdad mi formación es en letras, vos lo dijiste, en la Universidad de Buenos Aires, así que institucionalmente podríamos decir entré por la literatura, pero el cine me gustó desde siempre, o sea, básicamente lo reivindico desde el gusto, con lecturas por mi cuenta, con algunos cursos, y después me topé un poco con la literatura policial, que es como mi tema de estudio, y en lo que es particularmente lo que vos nombrabas en relación a la beca de investigación y a mi trabajo en estos últimos años, tiene que ver con el policial negro, tiene que ver con la década del 70 en Argentina, y con un conjunto de textos literarios y cinematográficos. ¿Qué textos literarios, o sea, porque partís trabajando esta suerte de intercambios, que uno podría decir un intercambio donde el cine toma la literatura en lo que nosotros podríamos decir una transposición, ¿no? Uh-huh. Se lleva la literatura, este pretexto, al cine. ¿Qué literatura tomaste? Bueno, o algunos, digamos. La literatura que tomé, en principio, es como decía recién, digamos, de la década del 70, o sea, cuando está el género atravesado por lo que es la dictadura, y los años previos a la dictadura, y también un poco la postdictadura. Hay textos muy conocidos, como el caso de Respiración Artificial, de Piglia, que es una novela de 1980. Entre los conocidos, digamos, también está Últimos días de la víctima, de José Pablo Feynman, está Triste, solitario y final, de Osvaldo Soriano, hay 3 novelas de Juan Martini, que están también ahí en los años 70, y después hay otros textos menos conocidos, algunos valiosos, otros no tanto, pero muy poco trabajados. Y de ese territorio que a nosotros nos interesa justamente, como todo investigador es una suerte de explorador, entonces cuando haya ese texto poco revisado, aún sea o no, ponderado en términos de si es valioso o no, uno ya por haberlo encontrado lo rodea, pero de esos pocos revisados, ¿con qué te encontraste que dijiste, esta novela se puede valorar? Uh-huh. Me acuerdo un caso que fue, en este caso no es una novela, pero sí es un cuento, que creo que lo charlamos en su momento, que es un cuento de Héctor Tizón, que se llama El que vino de la lluvia. Qué maravilloso autor y generoso maestro, Tizón, por favor. Que es un cuento verdaderamente genial, que está en una antología que hizo Ricardo Piglia en el 99, que se llama Las Fieras, que es una antología de policiales. El cuento de Tizón está en un libro que se llama El traidor venerado, que es de la década del 70, sí. Y el cuento, podríamos decir, pasó desapercibido para la investigación, digamos, ¿no? Sí. Y por la calidad literaria, además. Lo vio Piglia, lo colocó en esa antología, pero la verdad es que prácticamente no hay trabajos sobre ese cuento. ¿Y quién lo traslada al cine, a ese cuento? cuento? En el caso de ese cuento no hay transposición, pero sí hay otros casos que yo tomo. Sí. Por ejemplo, está la película de Martínez Suárez, que se llama Noches sin lunas ni soles, sobre el texto de Rubén Tiziani, del mismo nombre. Hay una serie de casos ahí de transposición. También está, en el caso de la película de Martínez Suárez es una película valiosa. Claro, porque ahí creo, no sé, en los casos y en cómo vos lo venís, cómo lo trabajás o cuáles son los diálogos que de acuerdo al problema o las hipótesis que trabajás, pero pienso que muchas veces parte, si bien con las buenas intenciones, y los nombres, pero hay una sensibilidad cuando el realizador también es escritor. Uh-huh. Si hay una sensibilidad, hay una disminución del riesgo, si se quiere, hay un lugar donde esta condensación necesaria, ¿no? Si bien hay mucha afiliación entre la literatura y el cine también es un lenguaje que trabaja de alguna manera en una condensación retórica en términos de extensión,
muy fuerte en qué elige, ¿no? Decir, mostrar, y qué queda en los márgenes de ese decir, mostrar, ¿no? Y me parece que cuando la reunión, ¿no? el guión está hecho por alguien que escribe, como es Martínez Suárez, definitivamente uno dice, bueno, seguramente hay un lugar de menor riesgo y un lugar de mayor, más valioso. Sí, y también pasa con algunos casos como, bueno, el conocidísimo, la película de Aristarain, La parte del león, ¿no? Donde uno tiene un lenguaje que es propio del policial negro, es decir, que evidentemente abreva en el género, digamos, uno nota y puede percibir la tradición de las películas previas, de todo el cine norteamericano, pero que al mismo tiempo tiene algo propio, ¿no? También. Ese es un punto que a mí me interesaría poner de marco también, ¿no? en la mesa, porque cuando nosotros hablamos de género y cuando nosotros hablamos, yo venía pensando y conociendo bastante el territorio desde algunos lugares y conociéndote a vos, yo decía, bueno, ¿no? ¿Cuánto del género policial, ¿no? supone el otro cuando uno habla y que está pensando en el policial norteamericano de la década del 50, de la década del 40, pero que no se acerca, ¿no? o lo mide desde esa referencia, y a mí me gustaría saber qué encontraste, especialmente en la afiliación, que no en vano, ¿no? circulamos acá con transposiciones que se orientan, digo, qué década para que aparezca Cruzado el policial, ¿no? Que ahí sí hay un lugar como un ideologema que juega en relación a, bueno, por qué aparece el policial negro cuando aparece en Estados Unidos, pero cuáles son los elementos que vos encontrás, ¿sí? en donde uno puede decir, bueno, este es nuestro policial negro, ¿no? Digo, qué elementos empezás a encontrar propios del género, pero en el marco identitario de nuestra propia, de lo que podría decir nuestro propio film noir, digamos. Sí, es difícil, es buena pregunta. Es difícil cuantificarlos, digamos, esos elementos, pero existen. A ver, estoy pensando por ejemplo, en películas como La Mafia de Torre Nilsson, Sí. O en otro tono, ya que nombramos a Martínez Suárez también, Los muchachos de antes no usaban arsénico, donde hay algo que puede ser, por ejemplo, en el tono de los diálogos, obviamente, si bien se cuentan las acciones desde una representación vinculada con cierto clasicismo narrativo, bueno, hay referencias al presente de aquel momento, o en el caso de Torre Nilsson, por ejemplo, en La Mafia, o en El pibe cabeza, una película del 75, la idea de hacer una película de época, una película de los años 30, de las mafias rosarinas, pero que evidentemente está dialogando con el presente de esos años 70, ¿no? Entonces ahí hay una particularidad, podríamos decir, argentina, si querés. Bien, a mí me quedé pensando en cuando nombrabas Torre Nilsson, ¿no? Y ahora que referenciabas las fechas, ¿no? Como también, digo, en el marco del territorio de lo que es el cine nacional, pensar en una identidad tan clave como, digamos, para los nuevos cines, ¿sí? O para la llamada modernidad cinematográfica, y dentro de las diferentes, digo, Martínez Suárez, Torre Nilsson, forman parte de esa generación, ¿no? que nutre la multiplicidad de filiaciones que conviven en este nuevo cine argentino, ¿no? Porque digo, Birri en el litoral o con el documentalismo social es distinto a Jesús Martínez Estrada, o bien o Torre Nilsson. Y pienso en el Torre Nilsson de los 60, que quizás es el que mayor valía, ¿no? para los que venimos trabajando en cine tiene, desde La Casa del Ángel hasta La Terraza, y que definitivamente los 70 lo religamos al Nilsson de las grandes épicas, ¿no? Y justamente invisibilizamos, quizás porque seguimos rodeando vayamos al cine de Nilsson de los 60, la dupla Nilsson-Beatriz Guido, que es la que funciona. ¿Qué te pasó a vos con este Torre Nilsson que revisaste a propósito de
del trabajo. Son películas que, primero, son películas de fácil acceso para que los oyentes puedan empezar a encontrarlas. Nilsson de los 70, que uno con El Santo de la Espada ya lo deja como de lado y dice, no, hasta la terraza llego, más allá de la terraza no. En cuanto a lo primero, digamos, de la disponibilidad de las películas, sí, con la problemática que sabemos que tiene, digamos, el cine argentino a veces para recuperar las películas en cuanto a la calidad, en cuanto al sonido. Es decir, están, sí, accesibles, si no me equivoco, las dos que yo nombré, La Mafia y El Pibe Cabeza, están las dos ahora se llama Cinear, en lo que era En la Odeón. plataforma, que debo decir, la sigo recomendando, por favor, esa plataforma online que, a diferencia de otras plataformas, ¿sí?, tiene hasta criterioso el modo en que uno puede salir a buscar la película, ¿sí? Tiene los nombres correctos, tiene una política de agrupamiento por género que también es bastante precisa, así que celebro fuertemente la aparición de esa plataforma, que de hecho hay estrenos que uno puede por muy poco dinero también tenerla, si la quiere de antemano poder ver. Así pude dar con Cuatreros, que dicho de paso, Cuatreros de Albertina Carri ahora ya está en la plataforma online sin la necesidad de pagar los 30 pesos, que era como un alquiler, y tenerla para ver durante 15 días el tiempo que uno quiera. Así que bueno, esas las podemos encontrar Sí, ahí. y en ese caso con muy buena calidad, o sea, con calidad de DVD, digamos. Después hay otras en internet, se pueden ver por ejemplo por YouTube, pero... Sí, pero la que calidad además baja uno un no poco, tiene la certeza, cuando uno sabe que busca y conoce el material, ¿sí?, no tiene la certeza de si está o no cortado el material. Me dicen, no, pero en un cine tan cercano, y yo digo, siempre doy el mismo ejemplo. Si Buenos Aires viceversa, la de Agresti, está, ¿sí?, en versiones impresentables, cuando es una película, ¿sí?, tan inmediata en términos cronológicos de una voluntad de archivo audiovisual, puede cualquiera estar en ese estado. O sea que es importante las plataformas cuando las hay, ¿sí?, y la recomendación de que si uno va a buscar un material, mismo por cinefilia, no por un marco de entendidos, me parece que es fundamental poder trabajarlo, o poder disfrutarlo de una manera ya sabiendas de que se acerca a algo que es cine sin la experiencia del cine, ¿no? Porque está mediado y no pudiéndolo ver en pantalla, sí, y en un cine. Y a mí me interesaba, vos planteabas la de Aristarain hace un momento atrás, y ahí hablabas, me planteabas este tema de aquellos lugares donde te permitía hablar de esta regionalización del género, ¿no? Esta suerte de andamiaje identitario, de relectura, ¿no? ¿En qué lugares de la película de Aristarain vos decís, bueno, definitivamente acá está dialogando? ¿Cuánto diálogo toma de la literatura, o cómo va expresando eso también no sé, la distancia entre el texto fuente y... No, ahí en ese caso, digamos, pues yo nombré como algunos textos que por supuesto tienen su versión literaria y otros no. En el caso de Aristarain, de la parte de León, me parece que es interesante para trabajarla en relación con la época, en relación con cómo la película, digamos, superó algunos obstáculos de censura, digamos, de aquel momento, y por ahí como decía hace un ratito, en retomar el género de una manera más argentina, digamos, con este personaje un poco fracasado, digamos, que de pronto tiene el batacazo, digamos, de encontrar ese dinero, ¿no? Una película muy porteña en un sentido, ¿no? Me parece que por ahí iba algo interesante. Después, como esa película no tiene versión literaria, pero sí otras que mencioné, el caso de Noches sin lunas ni soles, sí, ejemplo, la de Tiziani y la versión de Martínez Suárez. Hay cierto
digo, hay una larga discusión, digamos, el estilo cinematográfico y el estilo literario, ¿no? Digamos, cómo se puede transponer eso, qué se transpone y qué no, qué es lo que pasa a la pantalla y qué no. Ahí hay un ejercicio interesante, por ejemplo, en ese caso que sí tenemos la versión literaria y la versión Y la cinematográfica. tensión entre géneros, porque aun Claro. cuando la clave de lo policial, ¿no?, esté en la literatura, Ujú. la literatura, los casos que hayas tomado son policiales, novela o cuento, ¿no? Y el fin también, ¿sí? No podemos olvidar que no, digamos, que el género, ¿no?, como tensión o como clave de lectura, tiene su propio comportamiento de acuerdo al lenguaje, que no es lo mismo la política de géneros en cine y el modo en que se organiza lo genérico en lo cinematográfico que lo genérico, ¿sí?, trabajando en términos literarios. Claro. Pues ahí te encontraste, viniendo del mundo de las letras, ¿no?, te encontraste con algún tipo de tensión muy fuerte, o encontraste una afiliación más allá de los desplazamientos que tienen que ver con los lenguajes. ¿Encontraste que había mayormente una afinidad o una puesta en tensión entre lo que es el género policial en la literatura y las reescrituras fílmicas? Me parece que hay una puesta en tensión, te diría. Si bien, por supuesto, habría que ver los casos particulares, pero en general, digamos, en términos generales, en ese conjunto de textos y películas hay una puesta en tensión. Tal vez, pero me parece que es una hipótesis, digamos, porque el cine es un arte más masivo, es más masivo que la literatura, digamos, ¿no? Sí. En el sentido, digo que, termino la idea, o sea, las películas, un buen conjunto de estas películas, un buen número de estas películas, retoman cierta tradición del cine norteamericano. Me parece que es más pregnante eso, ¿no? Esa tradición pesa más, indudablemente, o sea, pesa más Hollywood que a veces la novela en la cual se basan, ¿no? Respecto a esto del cine hollywoodense, dialogando, esa manera de pensar el cine, dialogando con un policial que vos hablás que es muy porteño, muy argentino. ¿Dónde ves esas características, como diciendo, y tiramos un poco para este lado, tiramos un poco para este otro, y lo han escrito y dirigido argentinos, pero que están tomando un montón de recursos que ya los han visto? Quizás me parece que en parte te diría por las referencias posibles, las referencias o las inferencias a veces al contexto histórico, tal vez. Me parece que en ese sentido son textos literarios y películas que de algún modo se preguntan, o nosotros, desde una lectura de hoy, digamos, revisándolas, decimos, bueno, ¿cómo se narra el terrorismo de Estado o la previa al terrorismo de Estado? Y el género, en ese sentido, el género negro, me parece que es un camino que te sirve de todo en bandeja, digamos, ¿no? Para contar. Claro, ahí yo me quedé pensando en dos cosas. La primera es que, no sé si uno para abreviar, habla de que la mirada del cine está puesta o anclada en el cine de Hollywood. Y si tuviéramos que precisar, vamos a decir que lo que es, ¿no?, la negritud, ¿no?, del policial como género, que no le es propio solo al cine norteamericano, pero sí esta versión del film noir, ¿no?, aparece, es un género que aparece, o un subgénero en su momento, que aparece, sí, en el marco de un contexto, una puesta en crisis y una escritura fílmica que organiza esos mundos para dar cuenta de esas crisis. Ahí está la comodidad de la que hablaba Pablo en términos de ciertos contextos, ¿no?, y ciertos mundos posibles que se articulan para decir acerca de esos contextos, y donde me parece que el seguimiento, que claramente las formas, el género comporta, el género
comporta un lugar ligado a esta suerte de opinión o de sentido que el otro, digo, el género en cine está mucho más especificado, ¿no? Entonces, digo, el espectador va a ver, ¿no? Cine negro, o sea, hay todo un anclaje donde sería ingenuo pensar que no se juegue, ¿no? Con las reglas, si se va a estar en el marco de que se juegue con las reglas que no le son propios solo una cinematografía, sino una tradición dentro del género cinematográfico, ¿no? Creo que viene por ahí la cuestión. Tal vez te agrego una cosa, me parece que en la comparación es interesante, que me parece que el policial negro argentino, y acá no hablo solamente de los años 70, se puede pensar en la década de oro, no década, pero menos años, digamos, del 47 al 52, que es como el momento de oro, ¿no? Con Tiner, con Christensen, Viñolo Barreto, etcétera, que hay un grado de politicidad en ese cine negro en Argentina que no está en el cine norteamericano, digamos, me parece. Bueno, Christensen es una figura clave que en los últimos 20 años se volvió, digo, creo que Encuentro tiene bastante que ver en eso y otras políticas, digamos, que empezó a circular y a restaurar ciertos materiales, a descubrir, digo, pero y a una circulación para mismo las instituciones en las que se dan cine. Christensen es una figura tardía en volver a recuperarse los materiales y a restaurarse ciertos materiales, pero son claves para una relectura historiográfica del cine argentino fundamental, me parece. Creo que la aparición logra hoy en los estudios reevaluar algunas cuestiones donde sí era mecánico la certeza de que había una mirada acá al cine norteamericano, cuando deberíamos, este antecedente propio en la región, digamos, ¿no? Y en nuestra propia tradición fílmica, es muy valioso. Creo que igual también en esta tensión entre literatura y cine, pensemos que el cine, cuando elige la literatura, la sigue eligiendo desde una política argumental. Convengamos, por eso le preguntaba la tensión de géneros, ¿no? Digo, ahí y especialmente cuando se trabaja con los géneros, si aun cuando se los haga muy bien, esto no va en desmedro de eso, lo que se está eligiendo al arrastrar más allá de una novela exitosa o a un autor, se está privilegiando la historia por sobre el relato y la capacidad que tiene el dispositivo cinematográfico en entregarnos mundos fabulosos, ¿no? Esta capacidad de fabular del cine es la que se pone como en evidencia, me parece. Sí, absolutamente. Sí, además, justamente por lo que decías vos, o sea, porque privilegia, digamos, esa historia y ese argumento, aunque claro, después habría que ver son muy interesantes de trabajar esas diferencias, ¿no? Digamos, entre los directores y algunos directores de renombre, como el caso de Martínez Suárez o de Torre Nilsson, y otros directores que de pronto son más, ¿no? Como el artesano, digamos, o el empleado, digamos, que bueno, hace un trabajo más mecánico, que también, digamos, tiene su lugar, digamos, pero que no hay quizás un estilo tan reconocible, digamos, ¿no? El famoso estilo invisible, digamos, que también es un estilo. Totalmente. Lo que te propongo es que vayamos a un tema y después nos vamos a la literatura, pero con el teatro, y después volveremos, porque no te salvas hoy de algunas recomendaciones, aprovechando que sos crítico tampoco. Escuchamos La Bala, de Calle 13.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. La Soberana en la red. Con rabia le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Yo debo agradecer acá a la productora del programa, porque cada vez que escucho los temas que han pasado y los temas por venir que ya los conozco, digo, me armó un programa para mí. Gracias por Calle 13. Y acá estamos con Silvia Olexi Q. Me salió bien, Silvia, a partir de ahora es Silvia. ¿Sí? Una compañera a la que conozco por varias cuestiones, pero en esta primera parte, o en esta primera parte de la entrevista, nos reúne un nombre propio como Dorothy Parker, nos reúne un proyecto de mujeres. Después también podemos ver eso, ¿no? Si lo definís como un teatro de mujeres. Dana Crosa, a la que le mando un beso entrañable. Nadia Albarracín, vos como directora, como dramaturga de la escritura, y a propósito justamente una leve aproximación a la literatura de Dorothy Parker. Ese es el subtítulo de esta suerte de título donde pones entre paréntesis la D de Doti. Sí, exacto. Y en ese espacio maravilloso que reestrenan, que es Querida Elena, los domingos. A las 20 horas. A las 20 domingos horas. de septiembre. Los domingos de septiembre a las 20 horas. Bello para despedirnos del invierno y hermoso para dar recibir la bienvenida totalmente a la primavera. ¿Por qué Dorothy Parker, Silvia? Qué buena pregunta. Dorothy Parker es como alguien que me perseguía, digamos. Mira, yo conocí a Dorothy Parker de nombre, mi primer viaje a París, mi primer viaje a Europa, que me desvié para París y encuentro lo que eran las postales de promoción del teatro, que todavía acá no existían. Estamos hablando del año 96, con él, que estamos hablando de bastantes años. Y encuentro un Dorothy Parker en una supuesta obra de teatro, porque estaba todo en francés, pero ese nombre me impactó.
y me guardé la postal y la tuve años y creo que todavía la tengo. No supe quién era Dorothy Parker, hasta que en una librería estas de Corrientes, de mesas de barato, me encuentro un libro de Dorothy Parker. Digo, esta es Dorothy Parker, es una mujer que escribe. Dije, qué bueno. Me compro ese libro de oferta que era La soledad de las parejas. Salvando las traducciones, ¿no? Como las traducciones tan castizas que tenés que hacer como una limpieza mientras vas leyendo. Me encantó cómo escribía, no terminaba de captarle esa cosa, digo, ¿está hablando en serio? ¿Está hablando en broma? Estaba ahí, yo era muy chiquitita también. Y así quedó Dorothy como medio en el tintero y empecé a trabajar con unos textos de Dorothy para llevar al teatro allá, te digo, en el año 97, 98, ponele 2000 sería. Hasta que empiezo a hacer un curso de clown, yo soy actriz, hago un curso de clown y me dicen, ¿cómo se llama tu clown? ¿Viste esas preguntas? Así que, sí. Decime el nombre de tu clown. Dorothy Parker. Nombre y apellido, dije, bueno, ya está. Después la transformé en Dorothy Malambo, porque la quería hacer como más nuestra, y bueno, después se terminó transformando en otro nombre. Pero, en el 2001 creo que mi marido me regala la narrativa completa de Dorothy Parker. Y empezaste a encontrar todas las Doti, digamos, ahí empecé, ¿no? porque es muy lindo el libro, porque aparte está fechado, viste que vos vas leyendo cronológicamente como ella iba escribiendo, de lo primero hasta lo último que escribió. Entonces era muy interesante. Yo empecé a leer y dije, claro, a mí me convoca Dorothy, yo comulgo con el humor tan sutil que ella tiene, esa cosa que está lindando todo el tiempo entre una ironía y una acidez y un humor negro, burlándose de ella, de su lugar de mujer, burlándose en un buen sentido, o sea, nada de lástima hacia ella misma, ¿no? Y esa cosa de mina fuerte a mí me Y gustó. si lo pensamos también en el contexto, porque digo, más allá de que ahora hablemos a propósito de la escritura y todo, digo, bueno, había que ser Doti en el momento en que ella lo era, sí, y había que de algún modo plantear esta suerte de por momentos de la clave irónica, ¿no? Que tenía para trazar ciertos lugares de impertinencia, ¿no? Sí, totalmente. Para con la sociedad en la que ella se inscribe, digo, porque no es cualquier sociedad tampoco, ¿no? Entonces digo, Doti como mujer en el marco, en la sociedad patriarcal, capitalista, ¿no? En una sociedad absolutamente subsumida a una pluma bastante masculina, sí, si se quiere, y especialmente en el territorio de lo que es la crítica. Yo decía, qué casualidad, ¿no? Porque bueno, con Silvia tenemos otro segundo momento que no viene ahora, pero digo, cuando aparece la posibilidad de que vengas hoy, yo decía, un amigo, Ezequiel Lozano, actor, director, pero también allá por el 2000 y monedas, 2004, 2005, me propone trabajar para una galería, ¿no? Una suerte como de trabajo performático, nos convoca a varios, y me dice, hace una suerte de micromonólogo para Malala González. Me dice, Malala lo va a hacer, qué sé yo. Bueno, un montón de gente había en esa librería, en esa suerte de galería. Nunca entendí muy bien dónde estaba yo. Pero sí, sé que, y me dice sobre Dorothy Parker. Y yo salí a buscar en esta, digo, como dramaturga en ese caso, bueno, salí a ver quién era para jugar mi propia cuestión. Y cuando veía tus fundamentos y veía cierto lugar de donde se rodea toda la promoción del espectáculo y ciertas elecciones que vos haces para tu Doti en el espectáculo, yo decía, y claro, ¿no? Los que hemos podido de alguna manera contactarnos con esta mujer, ¿no? Caer seducidos de alguna manera. Mi escritura es completamente distinta a la de ella, pero digo, seducidos por esta condición de lo femenino. Digo, en ella se nota que es una mujer escribiendo. Sí, más allá de la anécdota de mi descubrimiento de Dorothy, creo que hay algo que yo pongo en el espectáculo que es
bueno, mi espectáculo se basa en un desdoblamiento de dos Dorothys, una joven y una adulta, y la joven le recrimina por momentos a la adulta: escribís como una mujer, y ella dice: soy una mujer, no planchás, no cocinás, no haces esto, no tenés hijos, bueno, pero tuve aborto, dice ella. Hay algo de la cosa tan femenina que tiene Dorothy, que muchos lo tildan de una literatura femenina, un espectáculo femenino, y yo digo, pero Dorothy abarca mucho más. No es solo la mirada de la mujer en esa sociedad donde ella se animó a decir cosas muy importantes y muy fuertes para el lugar de la mujer en esa sociedad, para los lugares del hombre, ¿no?, en relación a esa mujer, a partir del humor, con una sabiduría muy grande, donde no nombra, pero queda todo muy explícito, ¿viste? Nunca nombra el aborto, nunca nombra el abandono, bueno, el abandono sí lo nombra, pero hay algo de que ella no puede correrse de su lugar de mujer. Es como si renegara de ese rol de mujer, porque ella se compara mucho con los hombres de esa época, con los filósofos que le hicieron meter ideas en la cabeza, la cual la llevan a un insomnio permanente, en la cual ella no puede descansar y no puede cumplir su rol de mujer en la sociedad, vestirse, preocuparse por la ropita. Si bien ella estaba inmersa en esa sociedad absolutamente delimitada por el rol de la mujer, el hombre, y en el cual ella quería estar, pero a la vez criticaba y no podía dejar de verla, pero a la vez no quería salir de eso. Era es muy humano lo que ella escribe, ¿no? Me resulta como muy humano, es como no poder salir de donde estás, criticar donde estás, pero tratar de modificarlo a partir de un lugar lateral. Es que creo que lo que plantea, que me parece que es la condición, de base, ¿no?, que a uno lo acerca, es la contradicción. O sea, Sí, es uno y lo otro. Más allá, digo, es a pesar de ella, pero a la vez hay mucha coherencia, porque digo, son dos cosas distintas, coherencia y incoherencia y contradicción, son dos cosas muy distintas. Yo encuentro entre todos sus materiales una gran coherencia, pero propia de una contradicción, es inherente, esta tensión tiene un sentido de lectura crítica sobre los propios espacios en los que está, en los que reivindica o los que quiere pertenecer, Sí, ¿no? Digamos, que es, yo lo tengo acá y no quiero perderme, lo veo tomando notas de reojo y digo, bueno, ¿qué vamos pensando desde la mirada masculina que tenemos acá sobre Yo Dorothy? anotaba los libros porque la verdad es que no conocía a esta escritora, pero sí quería preguntarte por este recurso del espectáculo que vos mencionás, de poner una Dorothy joven y una Dorothy mayor. Si vos encontraste en la narrativa, es decir, encontraste un tono distinto de ella como narradora, o fue un recurso para el espectáculo. Mira, cuando empecé a escribir como unas escenas más formales de una Dorothy, un personaje literario, XX, ¿no? un personaje ficcional, ¿no? Obviamente, de lo que se traduce o de lo que yo interpreto de sus textos, o lo que yo traduzco de sus textos, y una joven que intentaba hacerle una entrevista a Dorothy Parker, y bueno. A medida que fui leyendo, no sé si tiene que ver, ahora lo pienso, el hecho de la cronología en la que fui leyendo, donde yo fui pasando de una Dorothy joven a una Dorothy más adulta, empezaba Y que en los además vos 20 y fuiste pico. creciendo, mientras Yo Dorothy fui fue creciendo también, obviamente. No, pero en esta cuestión de la de tu lectura descubrimiento, inicial. claro, hasta ahora, entonces, Sí, bueno, tal ¿cómo cual, uno tal se cual. compromete con esos materiales? Sí, yo creo que uno pone, ¿no? sus cositas inconscientes, hay algo donde a mí me permitía un diálogo, me permitía una tensión entre esa Dorothy también se plantea mucho el tema de perder la juventud, de no ser famosa, de no estar nunca a la altura de Hemingway o John Dos Passos, que eran como los de su época. Había una cosa ahí
de haber querido, y de sus intentos de suicidio, de haber querido matarse y de haber querido morirse y no lograrlo y llegar a una edad donde ella no hubiera querido llegar. Entonces había algo de ahí que me generaba como una tensión. Digo, bueno, a través de la lectura de sus textos, dije, bueno, hay algo que tiene que ver con una cosa autobiográfica en sus textos, porque muchos de sus personajes son de situaciones que ella vivió. Y entonces me parecía interesante ponerlos como en tensión y en diálogo esos textos, donde trabajar un poco lo que es el personaje ficcional de Dorothy, el trabajo de la actriz y este desdoblamiento de épocas, donde si uno pudiera tener la oportunidad de decirse, fuiste promesa, ese y punto, ¿qué hiciste con todo eso? Ese ¿no? punto creo ahí, digo, y creo que también por eso a Pablo lo rescató, ¿no? Porque este traslado, digo, los intercambios entre literatura y teatro son muchos, sí. La anuencia en los últimos 20 años, yo digo, no me entra más una Pizarnik ni un Girondo, digo, todo el mundo parece que lo descubrió ahora y entonces... Y Lispector, ni hablemos, encima se meten con mis preferidos, ¿no? Pero digo, bueno, o algunos por ahí con Margarituras también, pero digo, hay una fascinación, ¿no? De este lugar como, descubrí la poesía y la llevo al teatro. Entonces uno dice con mejor o peor fortuna, ¿sí? Esto es como un lugar de muy pregnante, digamos, ¿no? Sí. En este último tiempo. Sin embargo, lo que a mí me resultaba absolutamente atractivo es esta vuelta, ¿no? De tuerca, porque es esta suerte de encuentro imaginario, ¿no? En una suerte, como dice Artaud, de este doble soñado, claro, ¿no? Por sí. Un lado, en esto, ¿qué pasaría si vos pudieses encontrarte con vos misma en otra cuestión? ¿Y qué pasa concretamente entre son dos Doti, o sea, a la directora, en esto que uno sabe, y a la actriz, que uno sabe que actúa lo que entiende y actúa algo concreto, ¿sí? Vos tenés dos Doti, ¿sí? Tenés Doti joven, ¿sí? Doti adulta, y lo que tenés es un encuentro en presente. Sí, o sea, igual, es esto. Exacto. Entonces, ahí vos en el proceso, ¿no? Porque uno puede ver toda la gráfica, no se la pierdan, ¿sí? Dedíquense un mimo el domingo a la tarde, acérquense a querida Elena y disfruten de esta pieza como de cámara, porque se nota que sí. Es un espacio muy íntimo de este encuentro. ¿Cómo fue este trabajo concreto, o sea, con las actrices, con la relación de estas? ¿Cómo fue algo de este proceso creador? Mira, yo me quería trabajar mucho, porque esto que vos también planteas un poco con el tema de la poesía y también la cosa más performática que para suerte, ¿no? Se instala también en los escenarios, yo quería trabajar mucho en la palabra. A mí me gustaba mucho la emisión de la palabra como generadora de imagen, de idea, de contradicción, o sea, lo que se dice y la palabra emitida y lo que se está pensando por detrás, y también la emisión sonora, ¿no? Como el juego sonoro de la palabra. Porque aparte Doti tenía como mucho eso, de jugar con las palabras todo el tiempo, de hacer dobles sentidos, de romper el lugar común de una frase y ponerle para que suene diferente, que parece que suena lo de siempre, pero sonaba algo diferente. Y ella estaba plagada de detalles. Yo dije, quiero trabajar la palabra, quiero fundar otra vez la palabra, que se pierde por momentos y que es el fundamento de la obra de Dorothy también, ¿no? La palabra. Entonces el trabajo fue muy basado en eso. Por eso es una obra de texto, que tiene muchas imágenes devenidas de esos textos. Pero que además hay una palabra que me parece tan clave, que es leve. Yo desde que llegué lo primero que dije es leve, o sea, es como un guiño para aquellos que nos aproximamos, ¿no? A la palabra en todo su sentido, ¿no? A la reivindicación. Hay una palabra acechada, diría, ¿no? Valenzuela. Hay una palabra acechada, hay un lugar donde sospechada, diría Genet, durante mucho tiempo, acosada, y me parece que justamente, ¿no? Poder traer
no es traer la literalidad de esa palabra, sino la reivindicación de la palabra en este otro acto fundacional que es, que es transformarla en esta naturaleza que le es propia a la escena, que es la dialógica, porque aun cuando el otro crea que lo que trae es arrastrando la palabra literaria, ¿sí? Uno ya la pone en una situación otra porque tiene al espectador. Sí, totalmente. Aparte, friccionan, porque hay una que está emitiendo y la otra que está haciendo público de su propia vida. Eso a mí me interesaba mucho, esta cosa de una Dorothy que se vivía cuestionando. Entonces dije, son como, no trabajamos ni ahí la cosa de los fantasmas, ni mucho menos, pero es como si hubiera sido una fisura en el tiempo, un pliegue, y se juntaron dos que no deberían haberse juntado en algún momento y dijeron, che, vos sos yo sos vos, pero vos vas a hacer esto y vos fuiste esto. Me gusta pensarlo como una cosa, porque por momentos pongo, es como un posible momento en la cabeza de Dorothy Parker, porque digo, también podría ser un encuentro de ella con su pasado, con la que fue, con todo lo que pudo haber sido y que no llegó a ser. Es muy femenino, ese lugar de pliegue. Y hay una cosa, sí, también es fantástico, de balance, ¿no? Totalmente. Dónde estaba, qué hice, dónde llegué. Había algo de eso que me interesaba mucho. Y la palabra con contenido formal y con un contenido más roto, como una cosa más lúdica. Yo quería jugar mucho la palabra desde el lugar lúdico, por eso trabajamos mucho la emisión de la palabra, el que te resuene y que se trabaje desde un resonador en el cuerpo, no en la cabeza, ¿no? Y a ver, digo, yo la conozco obviamente a Dana, porque además tuve la oportunidad y el privilegio de tenerla como alumna en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. No hacía Nadia, pero sí me pasa algo muy concreto, de que es, no toda obra de teatro tiene esto de la territorialidad y el presente, y cuando hablamos de un reestreno, ¿no? A mí me interesaba ver qué les pasa a las tres, a Nadia, a Dana, a Silvia, en el marco de este nuevo diálogo que empezó ayer. ¿Sí? En su propia relectura hoy, resonando sobre la Doti, ¿no? El espectáculo el año pasado, ¿no? En el marco también de estos tiempos en donde definitivamente desde uno dice mujer y aparece desde el Ni Una Menos y el dibujito en negro y rosa, ¿no? Ya estamos como tan cruzadas por algunas cuestiones. ¿Qué pasó, digamos? Y pasó bastante, pasó porque había un momento donde para mí el material, llamémoslo así, estaba ya para ser estrenado, donde llegaba un momento donde ya se estaba volviendo más intelectual de lo que yo me parecía que el espectáculo necesitaba, no porque yo quiero sino que me parecía que necesitaba ya salir al ruedo y estar vulnerable también, ¿viste? Hay una cuestión de los actores que a veces buscamos demasiada seguridad antes de salir a escena, y yo decía, quiero vulnerabilidad, quiero ese borde, quiero esa no seguridad, esa cosa que estés buscando todavía, no para torturarlas, ¿no? Sino para que no se termine de instalar en una cuestión intelectual, sino claro, que ese principio de incertidumbre que mantenga vivo ese pulso ahí. Ese pulso, exactamente. Por más que después con las funciones, obviamente las cosas empiezan a tener siempre como un camino y, bueno, estar permeable, es presente, ya está en el punto para salir del horno. Y fue un tránsito muy interesante durante las funciones. Nosotros llevamos hechas, como buen teatro independiente, pocas funciones, pero llevamos ya más o menos unas 16, 17 funciones, que para nosotras es un número muy, muy lindo. A medida que lo que me dice Nadia, por ejemplo, es que ella descubre todo el tiempo que le están cayendo fichas ahora, que ahora con el transitar de estas funciones está
Digo, ella hace un trabajo muy, muy lindo. Las dos hacen un laburo muy lindo, son muy opuestas, desde lo físico, desde los estilos de actuación, desde sus estructuras de vida. Digo, es muy interesante para mí esa fricción. Y hay algo donde Dorothy se ha vuelto como una especie de oráculo al que volvemos todo el tiempo, porque nos resuenan frases permanentemente, o nos salen para hacer respuestas o para responder algo, nos aparecen frases de Dorothy que tienen que ver con haberle intentado entender un poquito, levemente, cómo desde dónde esta mujer escribía. Cuáles eran esas réplicas que ella sacaba desde un lugar, para mí hasta espontáneo, ¿viste? Como decís, estas réplicas son espontáneas, ella quiere decir esto y le termina saliendo esto, es como a pesar de ella. Entonces hay algo donde la Dorothy aparece y es muy, muy lindo para mí haber sentido eso, porque empezamos como a asimilar un estado, básicamente, ¿no? No es una manera de pensar porque no sabemos cómo pensaba Dorothy, no es ser Dorothy porque no sabemos cómo era Dorothy, y nos parecía mucho más interesante no hacer una reproducción, que no era mi estilo, sino acercarnos a ella a través de cómo nos resonaban los textos. Y se creció muchísimo en la hondura del espectáculo, básicamente, en esa parte. Hay algo que es complicado también en el espectáculo, porque el humor de Dorothy es un humor muy sutil. Claro. Entonces, por momentos, uno que ya la leyó y la releyó y sabe por dónde viene este humor, tenés que estar corriéndote para que eso no se remarque como humor, sino que sea una respuesta humorística, claro, que le llega al espectador totalmente. como 5 parlamentos después. ¿Entendés? Claro, totalmente. Entonces, pero descubrir el humor de ella en lo cotidiano fue muy... A mí me parece que una de las cosas, también otra de las cuestiones claves, era esto, ¿no? Era poder, por eso arrancaba diciendo, bueno, podemos hablar de teatro de mujeres. Yo tengo bastante contradicción con esto de si existe o no. Yo escribo, o sea, yo no puedo escribir desde otro lugar que no sea en mi condición. Entonces no sé si es una escritura de mujer. Digo, hay sí una mirada femenina, pero esta también la puede tener, digo, un hombre. No creo que sea como tan sencillo esta cuestión. Pero sí me parece que en estos lugares en donde, bueno, y es más, en estos lugares de fascinación, donde las actrices han elegido durante este último tiempo ciertos interlocutores o cierta poesía o cierta literatura femenina, ¿no? Yo celebraba esta reunión de que lo que se elija sea Dorothy, porque la Parker trae esto, ¿no? Trae una feminidad desde el humor y no desde otros espacios, sí, ¿no? Más oscuros, ¿no? Digo, nosotros tenemos una ligazón de nuestras mujeres en la literatura, mucho, digo, la que no es suicida está en los bordes, digo, ¿no? Una oscuridad y una fascinación por lo luctuoso, ¿no? Que no es el pulso que corre este material. Y como yo tengo delante mío el reloj y tengo que ir siguiendo esta cuestión, y además quiero hablar de otra cosa con ambos, lo que les propongo es, a los oyentes, por favor, les pido que se acerquen los domingos de septiembre a las 20 horas a Querida Elena, ¿sí? A ver de una leve aproximación a la literatura de Dorothy Parker, dirigida por Silvia Oleksiuk, trabajada por Nadia Albarracín, por Lana Crosa. Y después de este pequeño tema o gran tema que vamos a estar escuchando, volvemos acá con nuestros invitados a seguir hablando de un poco de literatura y de revistas.
pelea al horror de Pez. Alta banda. Su misión debilitar hasta devastar tu autoestima al fin. No podemos entregarnos sin bancar la posición. Es difícil, se hace duro, pero impera darle pelea al horror. La Soberana. El argento hecho sonido. La Soberana en la red. Y si en un día oscuro nos toca perder, que sea con una sonrisa, así el hijo de puta se va con el culo lleno de preguntas. No podemos entregarnos sin bancar la posición. Es difícil, se hace duro, pero impera darle pelea al horror. Entregarnos sin bancar la posición. Es difícil, se hace duro, pero impera darle pelea al horror. Darle pelea al horror. Y bueno, acá después de Pez, alta banda, como decía nuestra productora, llegando a los últimos 15 minutos de Coronados de Gloria, ¿sí? En este transcurso que espero que Teresa Gato me siga invitando cuando ella vuelva y todo vuelva a estar en orden y yo simplemente hable de cine y no me dé estos gustos. Y ahora estoy, ¿sí?, con Silvia, con Pablo y con este último momento en donde yo voy a aprovecharme. Voy a arrancar con Pablo. A Pablo le pedí que hiciera algunas recomendaciones y que argumentase por qué. Entonces te voy a pedir las recomendaciones, ¿sí?, para nuestros oyentes. Bueno, a ver, 3 recomendaciones variadas. Una es por ahí de lecturas recientes, publicaciones recientes. Es una novela que salió ahora en julio de la editorial Edasa, que es, el autor es Germán Maggiori. Publicó un policial extraordinario hace unos años que se llamaba Entre Hombres. Y ahora la última novela se llama Ego Trip. Acaba de salir. Un relato muy muy curioso donde siempre en Maggiori contar la trama es imposible y es inútil, pero donde básicamente él retoma unos cuadernos que alguien le envía, encuentra una obra literaria con un estilo similar, si se quiere, al de él, la escribe y después, bueno, hay una aclaración final extraordinaria donde él reconoce que esa obra en parte no es de él, o es de él y es de esa otra persona. Cómo me gusta la liminalidad, cómo me gusta ese juego. Es muy curiosa esa novela. Esa novela es nueva. Otra recomendación. Ego Trip. Ego Trip se llama, de Germán Maggiori. Bien. Otra novela, pero nos vamos para atrás en el tiempo. Un clásico. Un clásico. Un clásico. Pero poco atendido, si se quiere. Me encantan los pocos atendidos. Una novela de Juan Martini del año 75, un policial negro, para estar a tono con lo que veníamos hablando, que se llama El Cerco.
que es sobre un empresario argentino que es secuestrado y amenazado permanentemente. Me parece que es una novela valiosa, una novela interesante para recomendar. No la leí. Forma parte de una especie de trilogía de Martini, que empieza con El agua en los pulmones, es un par de años anterior, y otra novela en el medio que se llama Los asesinos las prefieren rubias. Esta es la última, El cerco. Y El cerco, digo, se reeditó, se consigue. Se consigue, no sé con certeza si está reeditada. Yo lo que había revisado el año pasado de la novela... ¿Quién la editó en su momento? Una editorial, pero tiene bastante tiempo. Se llama Legasa, la editorial. Claro, sí. Y creo que se editaron las 3 juntas, me parece. Bien, ahora pero, no sé si hay nuevas ediciones. Pero la podemos rastrear, hoy sí. Por Google se busca todo. Sí, y por Mercado Libre. Totalmente, por ahí, y ahí ya uno lo compra, ya cuando entró ahí ya sabe que ya entró para comprarlo. ¿Y la tercera? Y la tercera es una, ya que estamos con el cine y con lo de las revistas también que mencionaste, una revista de cine, se puede recomendar la última o todas las anteriores, que es la Kilómetro 111. ¿Por qué recomendaría la última? ¿Por qué la última? La última que no es tan nueva, hay que decir, estamos esperando el último número, pero en verdad los 2 últimos números que salieron, sale aproximadamente una vez por año y medio, es sobre visiones de lo político en el cine, trabaja también sobre el cine documental, hay trabajos muy interesantes desde el nuevo cine rumano, documentales de los Nitsa, por ejemplo, un realizador ucraniano poco conocido pero muy valioso, en fin, hay una cantidad de notas, unos ensayos muy elaborados y muy interesantes. Digo, más allá de que cuando uno habla de Kilómetro 111 habla de una revista objeto, digo, definitivamente es una revista libro, con ciertas firmas detrás de esta ensayística que uno extrañaba, ¿no? Porque sinceramente se ha perdido la pluma de ciertas revistas de mayor asiduidad en lo que tiene que ver con el cine, lejos, ¿sí? No voy a entrar porque si no esto se va a llamar Ganes y Amigos Araceli, así que estamos para el rescate y no para hablar mal, pero en este caso cuando hablamos de Kilómetro 111 y para gente que no, digo, que al igual que yo tenga en la retina, ¿no? cierta necesidad de escapar a un universo de revistas cinematográficas. Bueno, acá se va a encontrar con una revista objeto, con una calidad y con una ensayística sobre, esto que vos decís, ¿no? Reparar en cinematografías, ¿no? Porque casi todos son investigadores de cine, entonces, bueno, no está la urgencia del estreno, ¿no? Está trabajo que siempre ensayan también un recorrido o por curiosidad o por sistematizar una investigación de mayor tamaño, llámese maestría, llámese historiografía o bien un doctorado, pero digo, uno medianamente sabe que se va a encontrar allí con trabajos, ¿no? Y con trabajos que no son complejos de entender, digo, tampoco para que no se asuste el cinéfilo, no necesariamente es una revista que tiene un asidero académico, pero que no tiene esa pretenciosidad hermética de lo académico. No, en absoluto. Y que la encuentran en cualquier librería, busquen Kilómetro 111 y todos los números. Yo pensaba desde aquel número que me conectó a mí con el cine de Pasolini, con ese cine increíble ligado a un clásico, pero desde una mirada de revisión mucho más actual, ¿no? Ciertas claves en torno a entre otras cosas, a su obscuración, digamos, de la trilogía, etcétera, etcétera. Digo, verdaderamente trae una tradición. Me encantaron tus recomendaciones, Pablo. Y acá, yo le pedí a Silvia que se quedara, porque hay un proyecto que hace un tiempo en Villa Ballester, acompañando a un amigo y un libro. Yo tuve la primer serpiente amarilla, ¿sí? La primera serpiente amarilla, esta revista cultural, ¿sí? La tuve en mi mano,
hace por lo menos 2 años de esa primera revista, y le dije a Silvia, quiero que hablemos, esta es la número 5, año 5, número 19. 19 tengo un compañero, un colega, Cristian Palacios, en la... Qué lindo fotografía el guacho, padre de una niña preciosa, marido de una amiga como Paula Brusca, ¿sí? Un muy buen director, actor, dramaturgo, ¿sí? Que lleva adelante con la Compañía Nacional de Fósforo hace muchísimo tiempo, ¿no? Uno de los festivales, estos 3 festivales que se organizan en diciembre en lo que tiene que ver con Provincia de Buenos Aires, en Villa Bosch, ¿sí? Y que lleva una gran travesía de laburo, de teatro en provincia, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. Contale a nuestros oyentes qué es Serpiente Amarilla, ¿por qué te metiste en esto? Y nos metemos como esas cosas que uno no toma conciencia, ¿no? Uno va, acciona. Revista Serpiente Amarilla es una revista cultural gratuita de la zona de Villa Ballester y alrededores, que es la parte del conurbano noroeste de la provincia de Buenos Aires. La llevamos adelante con Evangelina Tedesco, y la idea de la revista básicamente es difundir y hacer foco en los artistas de la región, básicamente en Villa Ballester y alrededores, que ahora se está sumando más la zona de San Miguel. La idea surge como tratando de poner en puesta en valor, no porque no lo valgan, sino para que el vecino del barrio se entere que están todos estos artistas y toda esta gente que es el vecino que compra pan al lado tuyo, que se dedica al arte, teatro, danza, música. Nosotras provenimos, se dice así, del teatro, por lo cual nuestro primer objetivo fue trabajar con esta gente derivada del teatro. Y la idea es tratar de generar focos culturales también fuera de la capital federal. Ese fue como un objetivo bastante claro, o sea que la gente del barrio no tenga que venirse a Capital Federal a creer que tiene que venir. Es un objetivo claro, pero además el material, ¿sí? Ya a esta altura viene trabajando sistemáticamente esa coherencia de territorialidad, ¿no? No tiene la urgencia de venir por lo... pensaba en todos los proyectos que además ustedes con la revista sortean, como el hecho de armar concursos de dramaturgia, de promover también, ¿no? Promover y acercar en el territorio, ¿no? al vecino con la cultura, y también promover, ¿no? a que tampoco para hacer teatro o para, entre otras cuestiones, ¿no? Pero no hay que venir a Cava, no hay que venir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la promoción. Porque además es esto, hay un lugar, defender la territorialidad no es caprichoso, ¿sí? Es un tema identitario, sí. Es identitario en un momento de crisis, ¿no? En términos de identidad, en términos de escritura, ¿sí? Tratar además, no es corromperse, es corromper la identidad propia si uno no puede fijar una genealogía con lo que es, con el lugar de pertenencia, que a pesar de uno colorea nuestro propio material. Por eso a veces hay como lugares de mucha extranjería entre el objeto. Uno dice, acá hay algo que no me termina de cerrar, y es cuando el otro busca hacer que no es, ¿no? Sí, tal cual, sí. Y creo que una de las cosas que me sorprendió, por las cuales en su momento yo le decía, quiero seguir en contacto, me encanta la revista, cómo me puedo hacer de ellas, creo que uno puede recuperar una voz, uno puede empezar a dialogar con una voz distinta a uno también en estos materiales. Es fantástica. ¿Cómo es la distribución de esto? Porque es gratuita. Sí, la distribución es gratuita y tenemos centros de distribución en el barrio y también en San Martín, en San Miguel, Palomar, 3 de febrero, estamos como cada vez tratamos de ampliar un poco más. Tenemos lugares puntuales donde se deja la revista y la gente la retira. Desde bares, teatros, salas, panaderías, confiterías,
o sea, lugar de decoración, o sea, los que se copen en tener la revista y la cuiden, ahí la gente la puede retirar gratuita. Estamos muy contentas con la revista, ya vamos para 4 años. Llevan 4 años. ¿Cuánto tiempo lleva ya también el concurso de dramaturgia? El concurso este año es el segundo, lo empezamos en el 2015, 2016 descansamos, 2017 se largó. Sí, más que descansar, que creo que buscan la forma de poder sortear, digo, en un mundo donde lo digital lo celebramos, reivindicamos el papel, Sí, ¿no? nos Y encanta el papel. quizás porque en algún momento yo participé de una suerte de utopía realizada, pero que nos planchó, digo, yo empecé como alumna y dijimos vamos a hacer un periódico y a socializar, duró un año porque nos llegó el 2001 y nos partió al medio Sí, tal cual. en cine y no pudimos seguir con el pequeño proyecto que era tener un periódico, verdaderamente la calidad, la revista, sinceramente fantástico. Yo quiero agradecerle a Pablo por estar acá hoy, a Silvia por estar acá, a Mario por siempre acompañarme, ¿sí? A nuestro operador increíble que me va a tener paciencia porque voy a cerrar como una poesía como arranqué. A nuestros oyentes, gracias por una oportunidad más en Coronados de Gloria. En breve le vamos a tratar de colgar este espacio y este programa, y bueno, la semana que viene nuestros compañeros se harán cargo mientras le hacemos el aguante a nuestra querida Teresa. Y yo quiero cerrar con un pequeño poema de Alcira Fidalgo, otra compañera secuestrada el 4 de diciembre del 77 por alguien que nos suena mucho y muy cercano como fue Alfredo Astiz. Y el poema sin título dice así: hace meses que los guardo a la sombra de una piedra, fija la vista en el horizonte, atento el oído, tenso el cuerpo, la espada lista, y no llegan. ¿En qué lugar de este mar de arena y sol se han perdido? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis molinos de viento? Gracias, buenas noches.